Bien amigos, estamos con nuestro amigo el licenciado Pablo Vircar Pasi, coordinador del programa de descentralización de la ONG SER, con quien vamos a conversar sobre las perspectivas para el futuro en Puno. Bienvenido Pablo, una vez más, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Ricardo, gracias por la invitación como siempre. Pablo, bueno, ya se está reparando el aeropuerto, eso es lo que se informan las noticias, tanto de periódicos de Lima como de Puno. He estado revisando en internet algunos periódicos de Puno, Los Andes y otros. Claro. La ministra Fernández va a acudir al Congreso. En fin, el presidente del gobierno regional acusa al gobierno y responsabiliza al presidente de la República por los 5 muertos, lamentablemente, que lamentablemente tenemos que decir que han sido consecuencia de todo este tema, de los enfrentamientos que han habido. Pero bueno, aparentemente ya hay una calma, digamos, en la región. ¿Compartes esa introducción que he hecho? Sí, bueno, yo creo que Puno está volviendo a la normalidad poco a poco, se están despejando las carreteras, especialmente en la zona sur, ¿no? Producto de los acuerdos llegados entre el viernes y el sábado, luego de semanas de negociación que han habido entre el gobierno y diferentes frentes de defensa, ¿no? Porque lo que hay que entender, Ricardo, en el caso de Puno es que estamos hablando de diferentes problemas, de diferentes demandas, que precisamente expresan una complejidad en relación a este tema que creo que el gobierno, en primer lugar, los medios de comunicación no han sabido entender, ¿no? Se ha etiquetado a los aymaras como la gran movilización y a partir de eso intentaba explicar todo, cuando lo que tenemos es un pedido específicamente de 4 distritos de la zona sur de la región que eran liderados por el señor Walter Adubiri, pero también teníamos la demanda de la población de Melgar, que responde a otra lógica, es una población además de origen quechua y que también ha estado negociando estos días con el gobierno la revisión de las concesiones mineras en esa provincia, pero también hemos tenido la movilización de la provincia de Azángaro y parte de la provincia de Carabaya, del distrito de Crucero, con relación a la contaminación de la cuenca del río Ramis, que más bien es un pedido para que se intervenga contra la minería informal. Entonces es una problemática y un tema muy ajeno a lo que ha venido ocurriendo en los otros lugares. Y hay que recordar también, Ricardo, que hace un par de semanas se realizaron las movilizaciones en protesta contra la construcción de la hidroeléctrica de Inambari. Entonces, esos han sido, digamos, los diferentes hechos que han ocurrido en la región durante esta semana y cada uno ha merecido una atención particular. De manera general podemos decir que han sido 3 los acuerdos, ¿no? Uno es que tiene que implementarse un procedimiento del derecho a la consulta a las poblaciones que se encuentran en el ámbito de los proyectos de mineros y de las concesiones que ha otorgado el Estado. En segundo lugar, hay una moratoria o una suspensión de 36 meses de la admisión de cualquier tipo de petitorio minero. Y bueno, en el caso específico de la provincia del sur, lo que hay es la cancelación de la derogación del decreto supremo que autorizaba las operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Company, ¿no? Y bueno, un cuarto punto, que es el último que se ha negociado, tiene que ver con las acciones y proyectos que debe implementar el gobierno nacional, el gobierno regional, para proceder de una vez a la descontaminación de la cuenca del río Ramis. Son 12 años de movilización, Ricardo, de la población de las provincias de Azángaro y parte de Carabaya, para que de una vez por todas se proceda a descontaminar. Son 26 actas firmadas durante todo este tiempo que no han sido atendidas lamentablemente y que han producido los enfrentamientos que ocurrieron en el aeropuerto de Juliaca. De acuerdo. Bueno, realmente te agradezco por este reporte que nos haces de una manera muy sucinta y que refleja, pues, los problemas principales que ha tenido la región y que no es como mucha gente se imagina, pues, todo esto consecuencia de un cerebro maligno, digamos, que ha coordinado todas estas movilizaciones. No, o sea, la realidad es que cada una de las zonas del departamento de Puno donde han habido estos problemas responde, pues, como bien tú lo dijiste, a diferentes lógicas, a diferentes visiones, ¿no es cierto?, de la realidad, del mundo incluso, ¿no? Sí, no, y que además ha recurrido al Estado en diferentes ocasiones. No son protestas, movilizaciones, demandas que ocurren en las últimas 2 semanas o los últimos 2 meses. O sea, sí hay un reclamo reiterado. Como te digo, en el caso de la cuenca del río Ramis hace 12 años se está reclamando, Ricardo.
En el caso de la zona sur son desde el año 2008 que empiezan las manifestaciones. Igual en el caso de la provincia de Melgar y en el caso de Inambari hemos conversado contigo ya hace buen tiempo de este problema, ¿no? Entonces hay un embalse de expectativas y ciertamente eso lleva a que se tomen medidas extremas. Ciertamente creo que hay que erradicar cualquier acto de violencia que vaya contra la integridad de las personas, de la propiedad privada, de la propiedad estatal. O sea, eso no podemos vivir de esa manera. Sin embargo, lo que ocurre también es de que la inacción del Estado, la falta de prevención y de sentarse a escuchar de parte del gobierno es lo que se constituye también un factor que lleva a crisis como las que hemos vivido estos días. De acuerdo. La principal conclusión entonces es que es imprescindible que el Estado esté presente, preste atención en el debido momento, no cuando el problema se ha desencadenado, y eso es lo que el país, y en particular la región de Puno, está esperando seguramente del nuevo gobierno que se instala el 28 de julio, ¿no? Así es. Yo creo que los acuerdos que se ha llegado este fin de semana en realidad abren un camino y una serie de tareas que hay que hacer. Y podemos enrolarlos en 4 tareas principales. Una es la consulta, o sea, es necesario consultar. Es necesario que el Estado, porque no son las empresas quienes consultan, sino el Estado, establezca procedimientos de consulta que permitan recoger la opinión de la población y tener un acuerdo con la población con relación a los proyectos mineros o cualquier otra iniciativa o proyecto público o privado que tenga que implementarse. En segundo lugar, es necesario formalizar. Hay que formalizar la minería en Puno. No podemos esperar otros años más para que nuevamente se produzcan conflictos como esto. Hay que formalizar a todas las personas que realizan esta actividad, no solamente en La Rinconada y en Anea, sino también en Sandia, también en Carabaya, donde hay una gran cantidad de empresas mineras informales. Y que es la principal causa de la contaminación de la cuenca del río. Así es, ¿no? Y más que la gran minería. Mucho más, es mucho más perniciosa, por supuesto. Y en tercer lugar, justamente tiene que ver con eso, hay que descontaminar. O sea, el lago Titicaca, que es una maravilla natural de nuestro país, es algo que nos pertenece a todos y todas, no puede seguir siendo contaminado por esta minería y hay que implementar proyectos para evitar esto. Y en cuarto lugar, bueno, empecemos ahora sí un proceso claro de ordenamiento del territorio. O sea, entonces, consultar, formalizar, descontaminar y ordenar. Esas son las 4 tareas que se ven hacia adelante en el departamento de Puno para atender las demandas y pedidos que han ocurrido durante las últimas semanas. ¿Cómo ves la actitud de la clase política puneña y en concreto del gobierno regional de Puno para poder manejar estos diálogos, estas esperanzas de las que estamos hablando de aquí a las próximas semanas o meses? Sí, yo creo que el gobierno regional tiene un gran reto que cumplir y tiene que estar a la altura de las expectativas. No podemos perder más tiempo en Puno. Lamentablemente, las últimas 2 gestiones, tanto la de David Jiménez como la de Hernán Fuentes, han sido un fracaso en Puno, Ricardo. O sea, hay que decirlo con todas sus palabras. Han sido ineficientes y también hay una serie de denuncias graves de irregularidades cometidas por ambas autoridades. Entonces yo creo que eso tampoco puede pasarse por agua tibia. El actual presidente regional, Mauricio Rodríguez, tiene el enorme reto de cambiar esta historia en Puno. Y esperemos que esté a la altura de las expectativas. Creo que lo que ha ocurrido estas semanas también demuestra de que han habido una serie de descoordinaciones en el gobierno regional, no ha habido una propuesta clara, ¿no? Bueno, ahora sí, o sea, tenemos una oportunidad para poder implementar los proyectos, para poder sentarse a conversar, a concertar entre todos los puneños y puneñas. O sea, todos queremos el desarrollo, todos queremos erradicar la pobreza, queremos hacer nuestra región algo diferente a lo que es hoy día, una región en donde impere, por supuesto, el Estado de Derecho, donde haya inversión privada de grande, pequeña, mediana, etcétera. Necesitamos generar riqueza y, por supuesto, necesitamos garantizar los derechos de todos los puneños y puneñas. El problema del contrabando, no lo hemos mencionado, ¿está en la agenda de los temas que se va a enfrentar, digamos, en los primeros meses del nuevo gobierno? Bueno, yo creo que tiene que estar, o sea... Pero no se ha mencionado, digamos, sí, bueno, estas negociaciones. Lo que pasa es que lamentablemente el contrabando es solamente visto como una actividad ilícita, que lo es ilícito el contrabando. Sin embargo, corresponde a una realidad concreta y es que la falta de actividades económicas, de recursos e ingresos, lleva a que muchas personas en Puno se dediquen a esta actividad. Por supuesto, también hay personas con mucho poder económico que aprovechan esta situación para seguir enriqueciéndose de manera ilícita. Bueno, necesitamos
implementar medidas imaginativas para enfrentar esto. Yo creo que en el contrabando no basta con la represión, es como con el narcotráfico, ¿no? O sea, no basta con erradicar la coca, tienes que ofrecer otras alternativas a la población que actualmente se ve obligada a desarrollar estas actividades. Y bueno, en el caso del contrabando además estamos hablando de políticas nacionales, no solamente de política de gobierno regional. Toda la competencia tributaria en este tema en aranceles, importación, exportación, corresponde al gobierno nacional. Y por supuesto también tiene que haber una política pues, de seguridad interior, ¿no? El Ministerio del Interior tiene que tener un rol específico en este tema. Bien, me hace enseñas, Pablo, vamos a los cortecitos comerciales y regresamos. Bien amigos, continuamos con Pablo Vilca, coordinador del programa de centralización de la ONG SER. Estamos hablando sobre la problemática del departamento de Puno y estábamos augurando pues buenas perspectivas para el futuro y analizando también otros problemas accesorios, no necesariamente a toda esta crisis que se ha generado en estos días, en estos meses en Puno, sino otros problemas consuetudinarios que tiene el departamento de Puno, la región Puno, ¿no? Y uno de ellos es el tema del contrabando, ¿no? Que lamentablemente se ha convertido en una actividad que involucra a mucha gente, se ha convertido realmente en un problema social que habría que ver cómo enfocarlo también en los próximos años, ¿no? Sí, bueno, el contrabando es una realidad, ¿no? Una realidad social extendida en Puno y creo que en varias partes del sur del país, ¿no? Y creo que eso es producto pues, de una ventaja que tiene Puno, ¿no? O sea, Puno está ubicado geográficamente en una zona... Ventaja competitiva. Comercial, ¿no es cierto? Que precisamente está en la frontera con Bolivia, muy cerca de la frontera con Chile, con la interoceánica vamos a dar a un paso de la frontera con el Brasil. Entonces, bueno, eso es aprovechado precisamente para desarrollar esta actividad que es ilícita, ¿no? Que sin embargo a lo largo de los años y conforme se ha ido generalizando, digamos, en la vida cotidiana de los puneños y puneñas, forma parte pues, de las transacciones comerciales que día a día se vienen haciendo. Yo creo que es muy complejo de abordar el tema del contrabando. Hay un contrabando hormiga, digamos, que involucra a miles de personas, seguramente muchas de ellas pobres, pero también hay grandes mafias, ¿no? Que han comprado autoridades, que por manejan... supuesto, ¿no? es un problema muy complejo. Muy complejo, ¿no? O sea, ¿no? Tienes, por supuesto, el contrabando hormiga, ¿no es cierto?, que es el que consiste en traer pequeñas cantidades de mercadería, ropa, cigarros, qué sé yo, o sea, en muy poca cantidad. Pero también existen grupos económicos, mafias, ¿no? Mafias que utilizan esta actividad para ingresar grandes cantidades de mercadería y que, bueno, la famosa culebra precisamente es una expresión, digamos, de todo este comercio ilegal y que no solamente tienen poder económico y tienen acceso a autoridades, poder judicial, etcétera, sino también cuentan con bandas, ¿no? Ya son recurrentes los enfrentamientos entre las fuerzas del orden en Puno y fuerzas del contrabando que van patrullando o vigilando, digamos, que la mercadería vaya, ¿no? Entonces, Juliaca se ha convertido en un centro neurálgico de esta actividad, ¿no? Aldo Santos señala de que Juliaca en realidad es la cuna del neoliberalismo, ¿no? O sea, ahí vale todo y no hay Estado, ¿no? Yo creo que es una imagen muy cercana a la realidad, lo que viene ocurriendo en Juliaca, y es necesario no solo presencia del Estado a partir de policía o de represión de esta actividad económica, sino sobre todo también revisar el marco normativo que actualmente existe, de tal manera que existan incentivos para que quienes se dedican a esta actividad puedan cambiarla por otra, ¿no? Y también se requieren pues, una serie de proyectos que den posibilidad de ingreso a la población, Ricardo. Si hay algo que este gobierno ha hecho durante estos 5 años, aparte de no manejar nada bien ningún conflicto, es que se ha abandonado el campo, Ricardo. O sea, no ha habido un proyecto. Eso lo comentamos siempre en este programa, por supuesto que sí. Claro, entonces sobre todo en la zona santoandina. Por supuesto. El proyecto estrella iba a ser Sierra Exportadora. ¿Qué es ese proyecto? Absolutamente.
ha quedado en nada. Entonces, simplemente se ha dedicado, simplificando ciertamente, a promover inversión privada de industrias extractivas, ¿no es cierto? Tal vez con el ánimo de que las empresas se encarguen finalmente de desarrollar proyectos, pero el Estado como tal, el gobierno central, y también hay que decirlo, el gobierno regional y el gobierno local no han estado a la altura de las circunstancias. De acuerdo. Bueno, Paulo, finalmente, yo tengo ganas de hacer una pregunta relacionada con el manejo de los conflictos en los próximos años por el nuevo gobierno. Hay quienes, por ejemplo, han sugerido, y yo acá quería pedirte una opinión, yo sé que la pregunta va a ser un poco difícil, pero así te agarro de sorpresa. Han sugerido, por ejemplo, que Javier Díaz-Canseco podría ser un buen ministro del Interior de Ollanta Humala. ¿Qué opinas tú de esa iniciativa de algunos analistas políticos? Bueno, yo creo que hay varias personas que pueden cumplir un rol de ministro del Interior. Sin embargo, más allá de un nombre en particular, lo que hay que ver es cuál es la agenda y cuáles son las tareas que debe tener el Ministerio del Interior para la seguridad, que es la principal función, para ver el control interno, pero eso también tiene que armarse con eso que tú mencionabas, que es cómo se tratan los conflictos en este país. No todos los conflictos se resuelven con represión o mandando a la policía, Ricardo. Eso obedece a problemas de fondo mucho más complejos. Y por eso es que es importantísimo que la unidad de conflictos que actualmente existe en la presidencia del Consejo de Ministros sea fortalecida y cumpla un rol realmente preventivo que evite de que la población tome las carreteras para recién atender la solicitud, los reclamos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que cambiar esta concepción que existe en los funcionarios públicos de que los conflictos solamente ocurren cuando hay un acto de violencia, ¿no? O sea, el conflicto empieza siempre mucho antes. Por otro lado, tiene que haber también una reforma de la manera en que se viene incentivando, impulsando, promocionando la inversión privada en el país. Tiene que haber un consenso y una licencia social para saber en qué condiciones se desarrolla esta inversión, que tiene que respetar los derechos de la población. Y hay que imaginar también maneras de que los beneficios de estas inversiones lleguen realmente a la población. Ese es el punto. ¿No? El canon es la manera en que actualmente se cree que ya así es como revierte, pero no está funcionando por una serie de motivos que es largo enumerar. Bueno, entonces busquemos otra forma, de tal manera que todos estamos de acuerdo con que haya inversión privada. Tiene que haber inversión privada porque eso genera empleo, genera recursos, etcétera. Pero hay que ver que esta efectivamente tenga el consenso social para que no tengamos nuevos conflictos de tanto en tanto. De acuerdo. Pablo, muchas gracias. Pero finalmente, yo insistiendo siempre con el tema de Javier Díaz-Canseco, pude haber dicho otro nombre, pero el espíritu de mi comentario fue, siempre, digamos, a la par de un agente de trabajo, también debe haber un manejo político. Y si el interlocutor es un hombre con experiencia política, de repente podría tener éxito. Algunas veces se ha dado en la historia de los gobiernos en nuestro país. Sí, bueno, yo no conozco exactamente las credenciales y ni conocimientos de seguridad de Javier Díaz-Canseco, seguramente que los tiene y podría desempeñar ese cargo u otros en el gobierno. Yo creo que los peruanos no podemos, evitar asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, si existe la voluntad y el consenso para que él asuma una responsabilidad, pues bienvenido. De acuerdo. Muchas gracias, Paulo. Amigos, regresamos después de unos cortos comerciales con el doctor Armando Tauro.